Hubo un tiempo en el cine de oro donde no todos decían ser actores, algunos juraban no ser ni siquiera humanos. Detrás de las cámaras, en camerinos cerrados y pasillos silenciosos, había famosos que afirmaban tener sangre fría, piel distinta y una misión oculta en este mundo. No buscaban fama, buscaban pasar desapercibidos entre nosotros. Hablaban de otros planos, otras formas, y aseguraban que el escenario era solo una excusa para observar a los humanos desde adentro. Miradas extrañas, manos frías, y rituales fuera de todo sentido. Lo creyeron, lo dijeron, y muchos lo escucharon, pero nadie lo contó. Hasta ahora. Prepárate, porque estas historias no son de ciencia ficción, pasaron bajo los reflectores del cine de oro. Antonio Badú no hablaba de religión, hablaba de razas superiores. En reuniones privadas soltaba frases que pocos entendían y muchos preferían ignorar. Decía que su sangre no era humana del todo, que tenía algo más, algo que venía de mucho antes de los faraones o los emperadores. Yo no nací para esta tierra, pero me tocó actuar como si sí, repetía entre tragos. Algunos lo tomaban como broma, otros lo escuchaban con miedo. Tenía la manía de mirar fijamente a los ojos como si buscara algo detrás de las pupilas. Nunca sonreía mucho, nunca se dejaba tocar la nuca. Sus compañeros decían que a veces sudaba frío aunque hiciera calor. En los camerinos, escribía símbolos extraños en servilletas y los guardaba como si fueran mapas. Nadie entendía, pero todos respetaban. Una vez, un asistente le preguntó por qué no le temblaban las manos en escenas difíciles. Badú solo respondió: "Cuando no eres de aquí, nada te pone nervioso". Frase que quedó flotando entre bastidores por años. Algunos lo repetían como chisme, otros como advertencia. ¿Realmente creía en lo que decía? Nadie lo sabrá ya, pero su mirada no era la de un hombre que hablara por hablar. Su mirada, decían, era la de alguien que veía más allá del libreto. Miroslava Stern tenía secretos que jamás compartió en entrevistas. Antes de cada rodaje tenía un ritual extraño: mojarse las manos con agua helada y quedarse viendo sus dedos por minutos, como esperando que algo cambiara. Decía que eso la ayudaba a no perder su verdadera forma. No es fácil ser lo que no eres, pero hay que aprender, dijo una vez en voz baja. Algunas actrices pensaban que era puro drama, pero otras sabían que Miroslava hablaba en serio. Nunca compartía camerino y evitaba espejos si no estaban cubiertos a medias. En su bolsa llevaba amuletos raros, piedritas, papeles con palabras en idiomas que nadie entendía. «No le busques sentido humano a lo que no lo tiene», respondió una vez a una maquillista. La escena más intensa fue una donde se negó a besar a su compañero de reparto. Dijo que no podía tener contacto prolongado cuando su verdadera piel estaba latente. Esa mirada no decía amor, decía advertencia. Nadie la forzó, nadie entendió. ¿Era delirio, superstición o algo más? Miroslava murió con ese secreto, pero en los pasillos aún se recuerda. No todos los actores vinieron a este mundo para quedarse. María Teresa Rivas no hablaba de linaje humano, hablaba de linaje reptiliano. Decía que las verdaderas reinas nunca fueron humanas del todo, que las dinastías venían de sangre fría, de otro tipo de piel, de otra forma de mirar. En camerinos cerrados, contaba que tenía sueños donde se veía a sí misma cambiando de forma, volviendo a lo que fui antes de venir aquí. No todos venimos para actuar, algunos venimos para recordar, soltaba sin vergüenza. Tenía la manía de no dejar que le tocaran la espalda. Decía que ahí estaban las marcas que no deben ver los mortales. Nunca se bañaba en los camerinos, traía su propia agua, su propio jabón, sus propias reglas. Una vez dijo frente a otros actores que sus ojos no eran completamente humanos y que por eso no aceptaba primeros planos sin lentes oscuros. Nadie se atrevió a preguntar más. Un director intentó burlarse de ella en una fiesta, diciendo que creía en reptiles y platillos voladores. Ella lo miró fijo y dijo: «Tú no entenderías. Algunos estamos para ver, otros solo para servir». Desde ese día, nunca más se burló nadie frente a ella. ¿Paranoia o convicción? María Teresa Rivas nunca pidió que le creyeran, solo pedía que no la molestaran, y así fue hasta el último día. Fernando Soler no necesitaba sets para soltar sus teorías raras. Lo hacía en su casa, en fiestas, en cenas familiares. Decía que había nacido en la envoltura equivocada y que por eso nunca se sentía del todo cómodo en su cuerpo. Aseguraba que su sangre era más fría que la del resto y que por las noches le costaba mantenerse en forma humana. Si supieran quién soy,
no me invitarían a estas reuniones, dijo una vez entre tragos. Todos rieron, pero él no. Cuando viajaba, pedía habitaciones lejos de otros actores. No era por privacidad, era porque decía que de noche podía tener reacciones extrañas. A sus hijos les prohibía hablar de religión o fantasmas. Decía que lo suyo no tenía explicación terrenal, que su origen era más antiguo que cualquier libro. Algunos familiares aún recuerdan cómo en las reuniones familiares se quedaba viendo fijamente a las personas, como si las midiera por dentro. Una vez desapareció de una fiesta por horas, volvió pálido, frío, sudando, y dijo: «Me tuve que esconder, la piel me está traicionando». Nadie preguntó, nadie quiso saber más. Esa noche, varios dijeron haberlo visto con los ojos distintos. ¿Locura o convicción? Fernando Soler nunca buscó convencer a nadie, le bastaba con saberlo él. Lilia Michel tenía otro mundo aparte del cine, su círculo secreto, un grupo reducido de personas que se reunían en casas cerradas a leer sobre conspiraciones, razas no humanas y profecías antiguas. Ella no era la espectadora, era la líder. Decía que venía de otra especie, que había reencarnado y que su misión en esta vida era infiltrar la farándula. Entre ellos es más fácil pasar desapercibida, contaba sin pena. Vestía siempre de colores fríos y tenía fobia a las piedras preciosas. Decía que alteraban su equilibrio natural. En su casa tenía habitaciones cerradas con símbolos extraños pintados en las paredes. Una vez le dijo a una amiga que soñaba con abrir los ojos y ver por fin su piel verdadera reflejada en el espejo. Nadie entendió si era en serio o broma, pero a Lilia nunca le faltaron esos sueños extraños. Se decía que mantenía contacto con gente que hablaba de portales, planos y razas ocultas. Ella aseguraba que algún día se reuniría con los suyos. «Cuando me llamen, no dudaré en irme. Este mundo no es mío». Así lo repitió hasta el final. ¿Imaginación? ¿Delirio o algo que nunca sabremos? Lilia Michel no actuaba. Vivía su papel las 24 horas. Carlos Riquelme tenía una rutina más rara que cualquier papel que interpretó. A sus amigos cercanos les contaba que evitaba bañarse con agua caliente porque decía que le despertaba lo que no debía. Tenía horarios para comer, para dormir y para salir, no por salud, sino por ciclos que, según él, estaban marcados desde otro planeta. «Mi reloj no es como el de ustedes. Yo obedezco otras cosas», decía sin reír. En reuniones privadas hablaba de cambios físicos, de mutaciones, de piel que podía endurecerse bajo ciertas luces. Algunos creían que bromeaba, pero los que lo conocían bien sabían que había días en los que no quería salir porque su forma no estaba lista para mostrarse. Una vez le dijo a un actor joven: «No te fíes de mis ojos. A veces no son míos». Esa frase quedó como anécdota, pero dejó huella. No se relacionaba mucho con gente nueva. Decía que debía proteger su identidad verdadera porque había otros como él, vigilándolo. Se rumora que antes de morir le dijo a un familiar: «Cuando me vaya, no busquen mi cuerpo, lo van a ver, pero no me van a encontrar». ¿Paranoia o sabiduría de otro mundo? Carlos Riquelme murió sin que nadie entendiera sus palabras, y quizá así lo quiso. Prudencia Griffel no necesitaba cámaras para sentirse diferente, lo decía claro en reuniones privadas. «Yo no pertenezco aquí. Vine a aprender cómo se comportan ustedes». No lo decía riendo. Su familia pensaba que era parte de su excentricidad de actriz vieja escuela, pero quienes trabajaron cerca de ella sabían que se lo tomaba en serio. «Mi piel no es como la de ustedes. Solo me veo así porque es necesario», repetía mientras se arreglaba el cabello frente al espejo. En su casa tenía cortinas siempre cerradas y espejos cubiertos con sábanas. Sus visitas evitaban preguntar por qué. Ella misma contaba que no soportaba mirarse mucho tiempo porque decía que había días donde su reflejo no coincidía con lo que los demás veían. Tenía un cuarto especial donde nadie podía entrar, ni familia ni amigos. Ahí guardaba papeles, símbolos y objetos raros. Decía que eran parte de su origen. Una vez en una comida de producción, soltó una frase que congeló la mesa. «Ustedes mueren, yo solo cambio de piel». Nadie entendió si hablaba en serio o si era parte de su personaje. Pero después de eso, muchos se aseguraban de no cruzar más palabras de las necesarias con ella. Prudencia Griffel nunca necesitó disfrazarse para asustar a nadie. Su actitud, sus costumbres y sus palabras hablaban de alguien que no estaba jugando. Y eso bastaba para que todos la miraran distinto. Rafael Valedón tenía la costumbre de desaparecer sin avisar por días. Ni su familia sabía a dónde iba.
Regresaba pálido, delgado y con un brillo raro en los ojos. Cuando alguien le preguntaba, solo respondía: necesito recargarme. Mi especie no soporta tanto tiempo seguido entre ustedes. Así lo decía, en serio, sin risa. Alecía lo repetía tanto que dejó de sonar a broma. Tenía amigos que aseguraban haberlo visto hablando solo, pero no en voz baja, sino como si diera reportes a alguien que no estaba ahí. En sus libretas escribía símbolos y fechas que nadie entendía. Y en su camerino siempre había dibujos de ojos, serpientes y estrellas. Una vez detuvo una grabación porque, según él, el lugar estaba contaminado de energía humana demasiado densa para su tipo de sangre. En sus últimos años evitaba los espejos y las fotos. Decía que su imagen no era real y que había momentos en que se le notaba. Nunca aceptaba abrazos largos ni contacto físico que durara más de lo necesario. Lo que hay debajo no siempre se debe despertar, soltó una vez en una fiesta. Nadie volvió a abrazarlo después de eso. Rafael Valedón no pedía comprensión, pedía distancia. Y quienes lo conocieron entendieron que había algo en su mirada que no se explicaba con guiones ni personajes. En la época dorada no todos buscaban fama. Algunos decían estar cumpliendo una misión que iba más allá de las cámaras. Actores y actrices que hablaban de linajes no humanos, rituales extraños y órdenes que no venían de este mundo. No lo decían como chiste, lo repetían como verdad. Y aunque sus compañeros fingían no escuchar, sabían que había algo raro detrás de esas miradas que nunca encajaron del todo. Hoy sus nombres siguen sonando en premios, homenajes y libros, pero sus historias más turbias siguen guardadas entre pasillos y camerinos, porque no eran cuentos, eran confesiones. Y en esa época, el miedo al ridículo era más fuerte que el miedo a la verdad. Suscríbete para conocer los secretos que la historia oficial nunca quiso contar. Aquí nadie actúa, aquí se dicen las cosas como son. ¿Qué es más difícil de creer, que lo decían en broma, o que lo decían en serio?